En diferido desde el sótano de nuestro hogar en Changsha, China Central. Bienvenidos a China Manía. Hoy os vamos a ofrecer un programa centrado sobre todo en las conexiones entre Elon Musk o Elon Musk, Tesla y Twitter, entre otros, y China. El nombre de Elon Musk en chino es Ma Zike. Es muy conocido sobre todo por la fábrica de Tesla en Shanghai, porque es la primera fábrica de propiedad 100% extranjera en China. Claro, porque antes este tipo de fábricas, este tipo de proyectos tenían que tener un socio chino. Sí, por ejemplo Volkswagen, ¿no? En China tenemos uno en noreste, en Changchun, donde vivíamos 2 años, y otro en Shanghai también. Y normalmente la empresa china tiene que tener un mayor control, o más del 50% de control. Esa era la fórmula habitual hasta hace nada, porque todo cambió con la llegada de Tesla. Ellos son dueños al 100% de su negocio aquí, pero funcionan en una zona económica especial. Esta fábrica se empezó a construir en enero de 2019 y el mismo año la terminaron. Y además empezó a funcionar a tope, bueno, con la pandemia en medio, pero está funcionando ya a un nivel muy alto, ¿no? Sí. ¿Tienes algunas cifras ahí? Por ejemplo, las ha preparado ya de antes, ¿eh? De acuerdo con los datos de 2021, el año pasado, Tesla entregó 936.000 coches en todo el mundo y casi el 52% se hizo en Shanghai. O sea, más de la mitad de todos los Tesla del mundo han sido en ese año, en 2021, han sido producidos en China. No está nada mal para una fábrica que fue construida justo antes de empezar la pandemia y que ha estado en marcha en medio de todo el fregado. Ya perdonaréis si se oye un ruido de fondo, pero es que nos están haciendo la obra del jardín y están aquí mismo los obreros. Además, aunque lo que estáis viendo son sobre todo coches eléctricos chinos, porque les hemos dedicado unos cuantos vídeos, la verdad es que vemos muchos Teslas en las calles de Changsha, por ejemplo, y no es una de las ciudades más avanzadas del país. En nuestro barrio también son fáciles de ver, y eso que no es una zona de ricos, ni mucho menos. Lo que queremos decir es que han tenido mucho éxito. A ver, está Baby con la abuela en la calle y han dejado aquí a Pachi, que está con muchas ganas de mimos, es muy cariñoso. Venga, vamos a prestarle un poquito de atención y luego a la caja un rato más. Antes se me ha dormido aquí en el cuello. Le encanta estar así. Por cierto, hoy he visto una noticia en la red social Weibo, que es el Twitter chino, ¿eh? Luego hablaremos de Twitter. Perdona la interrupción, Lele, continúa. Pero la fuente es de Reuters. Sí, ¿y qué dice? Y dice que hay 2 personas que ha contado a Reuters dentro de la empresa, dentro de la ¿no? empresa, sí, que Tesla va a construir otra fábrica, la segunda fábrica en Shanghai, en la misma zona, y dice que la producción puede llegar a doble de Shanghai, quiero decir. Puede ser el doble de la que tiene ahora, ¿no? Mismo, sí. Que ya es muy grande, ya lo hemos dicho antes. Sí. Y también la misma noticia dice que Tesla ha escrito una carta. Una tarta, no, una carta. Una carta. A ver, ¿qué dice la carta? Al gobierno local, Lingang. De la zona económica especial. Sí. Y les han dado las gracias por ayudarles en el confinamiento, porque el gobierno local ha organizado autobuses para enviar 6.000 trabajadores a la fábrica. Ya os contamos cómo después de 3 semanas de confinamiento permitieron a 666 empresas reanudar la producción a través de los famosos circuitos cerrados, es decir, con los trabajadores viviendo en la zona o incluso, como en el caso de Tesla, dentro de la fábrica. Suponemos que esto ahora no es un problema tan grave porque ahora en Shanghai hay más barrios en los que la gente puede salir de casa e incluso de la zona residencial. Pero en cualquier caso ya veis que Tesla ha tenido un guiño de agradecimiento a las autoridades locales y esto es algo que a su vez pone muy nerviosos a algunos en los países occidentales. Insistimos en que lo de la nueva fábrica es un rumor, pero aún así hay gente, por ejemplo en los Estados Unidos o en la Unión Europea, que piensa que Tesla depende demasiado de China y también de su gobierno. Para empezar, como hemos dicho antes, no es fácil producir como lo hacen ellos, de manera totalmente independiente, sin tener que asociarse con una empresa china. Pero al mismo tiempo, al producir dentro de una zona económica especial,
puede haber ciertos impuestos o aranceles a la hora de vender esos coches en China. No todos son ventajas. Bueno, en China los precios de Tesla son casi iguales que los de Estados Unidos, pero en Europa o Japón son mucho más caros. Hombre, lo raro sería que fuese más caro, ¿no? Con todo el tejido industrial que tiene este país, que además suministra todo tipo de componentes y demás. Vale, todo esto no tendría mayor importancia de no ser porque, como muchos sabréis, Elon Musk se ha hecho prácticamente con el control de Twitter. Y como decíamos antes, algunos desde fuera tienen miedo de que Elon Musk le deba favores al gobierno chino, aunque en todo esto también hay mucha especulación, y se los pague a través de Twitter. Por ejemplo, retirando los avisos de afiliación al gobierno chino de muchos medios de este país, o al menos levantando las limitaciones que les han añadido desde la crisis de Rusia y Ucrania. Porque ahora, por ejemplo, en Twitter, cuando te encuentras una publicación de un medio chino, aparte del aviso de afiliación, a veces se oculta parte del contenido o te pide que confirmes si realmente le quieres dar un me gusta o lo quieres retuitear. Esto para nosotros es muy cuestionable porque se da por hecho que los medios financiados por grandes empresas son más fiables y no tiene por qué ser así. Esos medios podrían tener muchas limitaciones, por decirlo suave, a la hora de criticar a quienes les dan de comer, y nunca vemos avisos del tipo este medio está afiliado a grandes multinacionales o a la gran banca. De hecho, algunos periodistas chinos que llevan esa etiqueta le han pedido directamente a Elon Musk que la retire. A ver, ¿qué dices, Pachi? ¿Que serías una mascota mucho mejor para Twitter que el pajarraco azul ese? Sí, yo también lo pienso. Pero claro, esto también supone mucha presión para el dueño de Tesla, porque si cede a los intereses de China, se lo van a comer desde los medios occidentales. Yo dudo mucho que el nuevo Twitter vaya a borrar el aviso de afiliación al gobierno chino, pero a lo mejor quitan esas nuevas restricciones, porque en última instancia prácticamente justifican el bloqueo de China a Twitter. ¿Cómo va a permitir China que en su territorio opere una red social que penaliza de esa manera a sus medios? No tiene sentido. Y otro detalle importante, Elon Musk ha tuiteado sobre la relación entre las leyes y la libertad de expresión, y esto a mí me da que pensar porque es algo que también se plantea desde el gobierno chino al tratar el tema de las redes sociales occidentales bloqueadas en este país. La razón oficial de su bloqueo es que no cumplen con las leyes chinas. Por ejemplo, si hay un problema que afecta a la seguridad nacional, esas redes sociales deberían aportar información al gobierno chino, pero en algunos casos a lo mejor no lo hacen. Y en otras ocasiones puede haber hasta un conflicto de intereses porque esa información se la deben al gobierno de los Estados Unidos, donde tienen su sede. Algunos periodistas extranjeros también han preguntado a los portavoces del gobierno chino si van a permitir que Twitter funcione aquí, pero ya veis que es un tema bastante delicado. En cualquier caso, al margen de estas cuestiones relacionadas con China, el hecho de que un señor se haga con el control de una red social utilizada en todo el mundo ya debería preocupar bastante. Tened en cuenta el enorme acceso a información de todo tipo que puede ganar de esa manera y que luego le puede ayudar a tomar decisiones económicas. Si sabes qué opina la gente sobre todo tipo de cuestiones o sobre diferentes estilos de vida y de consumo, juegas con una ventaja tremenda. Además, no hay que irse al extremo de la seguridad nacional. Cuando tú utilizas una red social con sede en otro país, al final estás permitiendo, en muchos casos, estás permitiendo que parte de esa información vaya a ellos. Y eso a su vez hace que las empresas de ese país tengan ventaja a la hora de jugar en nuestros mercados. Ayer ha salido una noticia de una persona que está siendo investigada por la policía de la ciudad de Hangzhou porque ha vendido la información secreta de China a otros países. Esta persona trabajaba en una empresa de tecnología y se apellida Ma. ¿Como quién? Como Jack Ma. El fundador de Alibaba. Sí. Pero no es él, ¿no? No. Y también hay gente pensaba que es como el jefe de Tencent. También mismo apellido. Porque es un apellido muy común. Sí. Pero tampoco. Volviendo al tema de Elon Musk, hay gente que ya le está atacando por sus conexiones con China. Hay algunos vídeos por ahí en los que habla bien de este país, pero otros en los que no tanto. Yo le he oído elogiar sus avances en muchos aspectos, pero también escuché como una vez decía algo así como que al estar en una posición ya de cierto poder, China debería tener algo más de manga ancha con el resto del mundo.
mundo. O sea que China no debería estar tan cerrada al resto del mundo en cuanto al flujo de información o de las redes sociales, entiendo. Pero desde la invasión de Ucrania también hemos visto limitaciones al flujo de la información en los países occidentales, sobre todo cuando viene de Rusia. Hay países que están bloqueando o censurando cuentas y usuarios prorrusos sin haber sido atacados. Y esa misma lógica también la podría aplicar China. Si la excusa para censurar es que una potencia ha invadido a un país vecino, eso es lo que ocurrió aquí con Afganistán. China ahora lo tiene muy fácil para justificar la censura sobre los medios occidentales que en su momento prácticamente apoyaban esa invasión. Otra conexión interesante es la de SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk, porque a lo mejor en el futuro podría colaborar con China, igual que ha hecho con los coches. Esperad amigos, que me llega un teletipo. A ver, ¿sí? Alto secreto espacial. Sí. ¿Elon Musk qué? ¡Ay! China insiste en que está abierta a todo tipo de cooperación espacial y a mí no me sorprendería. Pues a mí sí, porque yo creo que todo ese mundo de los cohetes y tal es muy delicado, porque puede ir de la mano del desarrollo de ciertas armas. Y los Estados Unidos previamente se han negado a cooperar con China en el desarrollo de ciertos proyectos, por ejemplo los relacionados con la Estación Espacial Internacional. Pero ahora China está construyendo su propia estación y esto también podría cambiar las cosas. Si se trata de aventuras espaciales, sobre todo del ámbito civil, en cuestiones difícilmente aplicables a lo militar, no lo descartaría. China tiene proyectos muy ambiciosos y si Elon Musk le ofrece ayuda a buen precio y eso al mismo tiempo supone un empujón para las empresas chinas del sector, a lo mejor no es una locura. A ver, ¿qué dices, Pachi? ¿Te gustaría ser el primer pato en pisar la luna? Qué ambicioso, ¿no? Luego está la conexión con PayPal. Elon Musk fundó esta empresa, aunque sabemos que ahora ya no la controla. Pero se rumorea que todavía forma parte de un círculo de amiguetes que sí tiene mucha influencia sobre ella. ¿Y qué tiene que ver esto con China? Pues que PayPal podría ser uno de los puentes para fortalecer las relaciones económicas o comerciales entre China y otros países. Porque en estos momentos sigue habiendo muchas limitaciones para que los chinos, por ejemplo, reciban dinero, reciban pagos en dólares y euros desde otros países. Y si PayPal acaba siendo uno de los encargados en afianzar esos puentes, entonces sí que podría ser un pelotazo. Por cierto, PayPal también ha cancelado las cuentas de ciertos medios incómodos para las potencias occidentales. O sea, ahí también podría haber unos tejemanejes geopolíticos considerables, pero todo eso de momento es pura especulación. Entonces, desde nuestro punto de vista, Tesla sí es una pieza importante en las conexiones de Elon Musk en China, pero Twitter no tanto y a lo mejor SpaceX hasta nos sorprende en el futuro. Y lo de PayPal de momento es pura especulación, pero yo no lo dejaría fuera del radar por si acaso. Ahora pasando a temas un poco más ligeros, Lele, cuéntanos, ¿cómo ven los chinos a Elon Musk? Has estado mirando las redes sociales, ¿no? Sí, un poco. Creemos que Elon Musk es una persona muy inteligente y es como un genio. Y hay gente que le llama como de segundo Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs, segundo. Sí, el fundador de Apple, ¿no? Sí. Bueno, no sé si era el fundador, bueno, la figura más importante aquí en China al menos, todavía se le respeta mucho. Porque ¿cómo puede ser una persona es bastante joven, ¿no? Y tiene tanta capacidad de hacer muchísimas cosas, de coches hasta espacial. Bueno, creo que sus papás le ayudaron un poquito con la mina que tenían y tal. Bueno, en fin. Aunque así. Aún así, la gente lo admira. Pero hay otra cosa más curiosa, porque en China tenemos un hombre que es como gemelo de Elon Musk. Es su doble, ¿no? Sí, 100% igual para mí. ¿Elon Musk lo conoce? Sí, conoce. Ha comentado esto en Twitter. Ah, sí, ¿eh? Sí. Mira. A ver, en el aspecto físico se parecen muchísimo, pero en cuanto el Elon Musk chino abre la boca, se acabaron las similitudes porque apenas habla inglés, aunque eso también hace que sea muy gracioso para algunos. Además, es un señor que habla un mandarín con un acento muy local, un poco de pueblo. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego! ¡Adiós, Pachi! ¡Saluda!